se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Proyectos concretos fueron llevando poco a poco a lo que hoy es la Unión Europea compleja, a la Unión Monetaria. La Unión Monetaria no era posible sino a partir de homogeneizar sistemas de control sobre el dinero y sobre todo partir de los proyectos concretos, materiales sobre los que se basó esa unión en medio de la diversidad cultural de los europeos. Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela, como cada jueves. Es un gusto como siempre, Pedro. Hablemos de la cumbre de la CELAC que se llevó a cabo esta semana y escuchábamos algunos presidentes con posicionamientos que tuvieron sobre diversos temas de los más relevantes. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Mira, hay cosas súper interesantes de esta cumbre. Primero, yo creo que marca un hito regional después de mucho tiempo con el regreso de varios presidentes progresistas al frente de 10 países en América Latina. La dinámica de la CELAC cambia su tono un poco. Sí se da un mensaje contundente al mundo de que América Latina quiere hablar como bloque, quiere hablar al unísono y quiere decirle al mundo que se maneja sola, se gobierna sola y sin tutorías. Creo que ese es un primer mensaje, digamos, contundente que se hizo desde la CELAC. Creo que se hizo o se manejó por dos vías. Uno, hablar mucho de libertades democráticas y del no intervencionismo extranjero, y por el otro lado de la integración regional. Cuando hablamos de libertades, hablamos de los dos supuestos, ¿no? Hay quienes dicen, como escuchábamos al presidente de Uruguay, que en América Latina hay países todavía donde no se respetan los derechos humanos, y por el otro lado tienes presidentes como Gustavo Petro, presidentes como el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien aunque no acudió a la cumbre, sí mandó un mensaje donde exigían de frente la liberación de Pedro Castillo. Entonces fue una cumbre donde se ven distintas posiciones, como debería ser cualquier cumbre que agrupe a los organismos. Si revisas la declaración, es una declaración, digamos, genérica, un poco escueta, si lo quieres ver, y te da grandes brochazos de lo que debería ser la hoja de ruta de trabajo de la CELAC. Que, por ejemplo, uno de los temas más polémicos era esta moneda única, ¿no? Sí, que creo que se malinterpretó. Digamos, la propuesta en la que van a avanzar primero Argentina y Brasil es una moneda única, pero solamente para el comercio. No tiene nada que ver con el modelo que se ha implementado en la Unión Europea, donde hay una moneda, digamos, única para todos los países. Entonces, en ese punto sí hay que hacer la salvedad. Esto también derivó a que se hiciera un pronunciamiento sobre la necesidad de una mayor integración económica en la región. Una de las preocupaciones que más se elevó respecto a la economía de América Latina es que después de la pandemia varios países emergieron con una deuda pública mayor. Estamos hablando de países como Argentina, que hoy están enfrentando una gran crisis económica debido a esto. El pronunciamiento de la CELAC iba, más de 100 puntos, sobre todo en migraciones, políticas antidrogas, lucha medioambiental, género, reactivación económica. Digamos, esos fueron los 5 principales puntos. Y también hicieron unas declaraciones especiales sobre ciertos países del continente, como Haití, como Puerto Rico, como Venezuela y Cuba, y como las Malvinas, ¿no? Ahí se le dio un espaldarazo bastante grande al presidente argentino. En un continente con contrastes tan marcados entre países, ¿se puede lograr una unidad como a la que apelan? Mira, los retos para esta CELAC son bastante grandes. Primero, recordemos que Argentina termina su presidencia, empieza San Vicente y las Granadinas, que es un país del Caribe pequeño, y uno esperaría que no pueda llevar o no tenga todavía la capacidad institucional instalada para llevar la CELAC él solo, y que se acompañe de otros organismos como CARICOM, que son más fuertes, que reúne, digamos, a la comunidad de estados del Caribe, o incluso de países como el ALBA. Ahora, la CELAC necesita organizarse como una institución viva, con presupuesto propio que le permita llevar a cabo estos cambios, con un equipo, con investigadores, con gente que esté pensando cómo llevar a cabo estos planes de integración. Las 3 grandes economías más grandes, digamos, tienen distintos intereses en la CELAC que tienen que ver cómo confluir en este organismo de integración. Brasil no tiene un especial interés en el Caribe porque eso se lo disputaría con México. Él está más interesado, por ejemplo, en fortalecer
su participación en organismos como la Mercosur, sumando a Bolivia, porque es el terreno natural donde están sus negocios. México tiene un poco más de interés en la CELAC porque funciona como una bisagra entre América Latina y la relación con América del Norte. Y el Caribe, digamos, en este caso tiene por ejemplo, un especial interés en que la CELAC trabaje por la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta que son países muy afectados por los desastres naturales como los huracanes. Y a pesar de este interés que nos señalas de México, ¿por qué no fue el presidente López Obrador? ¿No era importante su presencia ahí? Creo que no tiene que ver con que lo haya considerado poco importante, tiene que ver más con la forma en que él ha llevado la política exterior y ha decidido que prioriza, digamos, la agenda nacional, perdón. Pero no olvidemos que fue el presidente, digamos, el primero que hizo un llamado cuando se realizó la Cumbre de las Américas a que no debería haber un organismo o una reunión de este tipo si no acudían todos los países de América Latina. Si tú ves el mensaje que envió a la CELAC, va muy en consonancia con el resultado final. El presidente habla de no intervencionismo, habla de mayor integración, de que se acabe esto de América para los norteamericanos o América para los americanos, como dice el presidente López Obrador. Entonces creo que él sí ha estado muy adentrado en la dinámica de la integración regional, ha sido uno de los grandes impulsores, simplemente por cuestiones, digamos, más domésticas ha decidido no acudir. No quiere decir esto que México no haya tenido su representación, estuvo el canciller acompañando, digamos, todo el proceso, pero creo que México ha sido un gran líder en este proceso. Además porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien marcó en el continente el regreso del progresismo a América Latina. ¿Y Maduro? Bueno, estamos hablando de una cumbre en donde todos piden respeto a los distintos estados que están sentados ahí en el organismo, y resulta que un presidente como Nicolás Maduro no puede acudir porque hay amenazas contra su integridad. Es bastante paradójico. Sin embargo, muchos países se manifestaron, digamos, a favor del diálogo. Lula expresamente dijo que los problemas en Venezuela se solucionaban con diálogo y no, digamos, mandándole un mensaje bastante contundente a los Estados Unidos, y no con amenazas de bloqueo ni con amenazas de ocupación. En conclusión, ¿cómo calificas esta CELAC? Mira, creo que fue una reunión bastante positiva, dio un impulso bastante grande, al menos en encaminar lo que debería ser la integración de aquí en adelante. Sin embargo, como lo mencionaba antes, los retos son bastante grandes. Poner todo el peso en San Vicente y las Granadinas, la presidencia, a mí me parece un poco preocupante, y esperaría, digamos, que todos los países que pertenecen a la CELAC estuvieran más involucrados en su desarrollo. Recordemos las dinámicas nacionales como las de Perú, como las de Brasil, que van a dificultar que los países se puedan volcar directamente a llevar este organismo. Pues Daniela, te agradezco que hayas estado con nosotros. Es un gusto como siempre. Te vemos la siguiente semana.